Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo teneros aquí, listos para sumergiros en un tema que estoy seguro que va a encantaros. Hoy vamos a hablar de un encuentro que hizo vibrar a millones de corazones, un suceso que fue inesperado y que dejó una huella imborrable. Vamos a adentrarnos en la historia de cómo Yaman, esa figura que tanto admiramos, conquistó, de una forma muy especial, a nuestra querida Demet Özdemir. Sé que muchos de vosotros sois fans de las novelas turcas, de sus historias de amor, de sus personajes carismáticos y, por supuesto, de sus actores y actrices. Y si hay una pareja que ha hecho suspirar a más de uno, esa es la que, al menos en la imaginación y el cariño de muchos, formaban Yaman y Demet. Así que agarraos fuerte porque vamos a sumergirnos en este fascinante mundo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de las novedades que subo cada semana. No te arrepentirás. Y ahora sí, comencemos. La historia que hoy nos ocupa no es una de esas tramas de telenovelas, llena de giros inesperados y secretos oscuros. No. Es una historia de admiración, de respeto, de gestos que dicen más que 1000 palabras, y que, en cierto modo, derritieron el corazón de muchos fans, incluyendo el mío. Aunque no fue una conquista en el sentido romántico, sí fue una conquista del cariño, del afecto y, sobre todo, de la admiración mutua entre dos personas que en sus profesiones brillan con luz propia. Yaman, con su porte, su elegancia y su talento actoral, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, su carisma y su mirada, han hecho que muchos nos enamoremos de él. Su capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza asombrosa, la fuerza que imprime a cada papel y la forma en que logra conectar con el público, son cualidades que lo han convertido en un referente del mundo de la interpretación. Demet, por su parte, con su belleza, su dulzura y su innegable talento, ha cautivado a millones. Su sonrisa, su capacidad para interpretar personajes complejos y su energía desbordante, la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y más allá. Su versatilidad, su dedicación al trabajo y la pasión que transmite en cada proyecto, la han consolidado como una figura fundamental en la industria. Su capacidad para construir personajes femeninos fuertes y a la vez vulnerables, la empatía que genera en el espectador y su habilidad para comunicar emociones a través de la mirada, son algunas de las razones por las que el público la adora. ¿Pero cómo ocurrió esta conquista? Bueno, no fue como la conquista de un reino con batallas y estrategias. Fue algo mucho más sutil, algo que se construyó a través del tiempo, del respeto y de la admiración profesional. Todo empezó con pequeños detalles, con gestos que, aunque parezcan insignificantes, demostraron la gran consideración que se tenían el uno al otro. Esta historia, como un buen guión de telenovela, se basó en la construcción gradual de una relación, alimentada por el respeto, la admiración y la admiración mutua. Fue un proceso lento, un baile delicado de miradas y gestos, que culminó en una conexión que traspasó la pantalla y llegó directo al corazón de sus seguidores. Recordemos que ambos son actores muy populares, con agendas apretadas y compromisos en diversos proyectos. Sin embargo, siempre encontramos pequeñas señales de admiración y respeto entre ellos, ya sea en entrevistas, en redes sociales o en eventos públicos. La apretada agenda de ambos, con rodajes, eventos promocionales y compromisos personales, no fue un impedimento para que la admiración mutua floreciera, alimentada por la profesionalidad y el respeto. La distancia física, lejos de ser un obstáculo, potenció el valor de cada gesto y palabra. Uno de los primeros indicios fue la discreta, pero significativa, interacción en redes sociales. En varias ocasiones, Yaman no dudó en dejar likes en las publicaciones de Demet, mostrando así su apoyo y reconocimiento a su trabajo. Estos me gusta aparentemente simples, eran en realidad pequeños guiños, una forma de mostrar su admiración en un mundo donde las redes sociales se han convertido en un escaparate de la vida y la opinión pública. Un me gusta es un aplauso digital, un reconocimiento silencioso que en este caso, resonó con fuerza entre los fans. Demet, por su parte, también respondió con likes y comentarios en algunas publicaciones de Yaman, dejando entrever una sutil, pero palpable, admiración. La reciprocidad de estos gestos, lejos de ser casualidad, reflejaba una conexión genuina y una admiración mutua que trascendía lo superficial. Pero más allá de los likes y los comentarios, lo que realmente conquistó fue la forma en que ambos se expresaban sobre el trabajo del otro. En las entrevistas, cuando les preguntaban sobre sus colegas, siempre tenían palabras de elogio para el otro.
Hablaban de su talento, de su profesionalismo y de su capacidad para conectar con el público. Las entrevistas se convirtieron en un escenario donde la admiración mutua se manifestaba de manera pública. Las palabras cuidadosamente elegidas revelaban el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro, consolidando la imagen de dos profesionales talentosos y respetuosos. Recuerdo una entrevista en particular, donde a Yaman le preguntaron qué actriz turca admiraba más. Su respuesta fue directa y sin titubeos: Demet Özdemir. La considero una gran profesional, una actriz muy talentosa y sobre todo, una persona maravillosa. Imagínense la emoción de los fans al escuchar esas palabras. Esta respuesta sincera y directa fue un momento clave. La admiración de Yaman, expresada de manera tan clara y contundente, encendió la chispa en el corazón de los fans, quienes soñaban con verlos juntos en algún proyecto. Demet, por su parte, también tuvo palabras de elogio para Yaman en diferentes ocasiones. Destacaba su dedicación, su disciplina y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla. Reconocía su arduo trabajo y su compromiso con cada papel que interpretaba. La admiración de Demet no se quedó atrás. Sus palabras, llenas de reconocimiento y respeto, destacaban la dedicación y el profesionalismo de Yaman. Esto demostró que la admiración era mutua y reforzó la conexión entre ambos, tanto a nivel personal como profesional. Pero, ¿cuál fue ese momento clave que hizo que esta admiración mutua se intensificara y llegara al corazón de los fans? Creo que fue una combinación de varios factores. Primero, la innegable química profesional que ambos proyectaban. Aunque nunca protagonizaron una serie juntos, sus personalidades y estilos de actuación complementarios hacían que muchos soñaran con verlos juntos en algún proyecto. La química, ese elemento intangible que a veces se manifiesta entre dos actores, fue evidente para el público. Aunque nunca compartieron escena en una serie, la imaginación de los fans se desbordó, visualizando la magia que podrían crear juntos. Segundo, el respeto que ambos mostraban por el trabajo del otro, sin importar si estaban trabajando juntos o no. Esta actitud demostraba su profesionalismo y su madurez, y ganaba el respeto de sus fans. El respeto mutuo, manifestado en cada palabra y gesto, fue el cimiento de esta admiración. En un mundo donde la competencia y el ego a menudo prevalecen, la actitud de Yaman y Demet fue un ejemplo de profesionalismo y madurez, que les ganó el respeto de sus seguidores. Y tercero, el hecho de que ambos mantenían una actitud discreta y respetuosa en todo momento. Nunca se dejaron llevar por rumores o especulaciones, y siempre se mantuvieron fieles a su trabajo y a sus valores. La discreción y el respeto fueron las claves para mantener esta admiración en un terreno seguro. Lejos de alimentar rumores y especulaciones, ambos se enfocaron en su trabajo y en mantener una imagen profesional, lo que les ganó aún más el cariño del público. Este conjunto de factores, sumado al cariño que sus fans les tenían, hizo que la conquista de Yaman a Demet, en este sentido, fuera un éxito rotundo. No fue una conquista en el sentido romántico, sino una conquista del respeto, de la admiración y del cariño de sus seguidores. El éxito de esta conquista no radicó en un romance, sino en la conexión emocional que generaron con el público. El respeto y la admiración, valores fundamentales en cualquier relación, fueron la base de esta conexión. En resumen, la conquista de Yaman a Demet no fue un evento puntual, sino un proceso gradual que se construyó a través del tiempo, con pequeños gestos, palabras de admiración y respeto mutuo. Fue una conquista que demostró que en el mundo del espectáculo es posible admirar y respetar a los colegas, y que el talento y el profesionalismo son valores fundamentales. Esta historia, como un buen guión de telenovela, nos enseña que la admiración y el respeto pueden construir puentes, incluso en el competitivo mundo del entretenimiento. Y es que al final, ¿qué es lo que más nos gusta de estas historias? Que nos recuerdan que más allá de las cámaras, de los focos y de la fama, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con admiraciones y con la capacidad de conectar con el público de una forma auténtica y genuina. Lo que más nos atrae de estas historias es la humanidad que revelan. Nos recuerdan que detrás de la fama y el éxito hay personas con sentimientos, admiraciones y la capacidad de conectar con el público de manera auténtica. Creo que lo que más me gustó de esta conquista es que fue un ejemplo de cómo se puede admirar y respetar a un colega sin necesidad de recurrir a los chismes, a los rumores o a la controversia. Demostraron que se puede triunfar en el mundo del espectáculo sin perder la humildad y el respeto por los demás. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado y admirado.
Esta historia nos enseña que el éxito no está peleado con la humildad y el respeto. Demostraron que es posible brillar en el mundo del espectáculo sin perder los valores fundamentales. Es importante destacar que aunque esta historia no sea un romance como tal, ha generado mucha ilusión y cariño en el público. La idea de verlos juntos, aunque sea solo en la imaginación, es algo que muchos fans anhelan. Y es que ¿quién no soñaría con ver a estos dos talentos juntos en una serie o película? La imaginación de los fans ha sido la verdadera protagonista. La idea de verlos juntos, aunque sea solo en la ficción, ha alimentado la ilusión y el cariño del público. Los fanáticos soñadores natos comenzaron a fantasear con la posibilidad de verlos juntos en la pantalla, creando fanfics, edits y todo tipo de contenido que celebraba la química y la admiración mutua. Las redes sociales se inundaron de publicaciones dedicadas a Yaman y Demet, alimentando la llama de la esperanza y la ilusión. Cada like, cada comentario, cada gesto de apoyo se convirtió en una nueva chispa que avivaba la llama de la esperanza. La idea de verlos compartir escena, interpretar personajes que se complementaran, que se amaran o se odiaran, desató una ola de creatividad y entusiasmo entre los seguidores de ambos actores. ¿Y qué tipo de historia sería perfecta para ellos? Quizás un drama romántico lleno de giros inesperados, con personajes complejos y relaciones intensas. O tal vez una comedia ligera y divertida, que resaltara su química natural y su capacidad para hacer reír al público. Las posibilidades eran infinitas. Esta expectativa, este deseo de verlos juntos, se convirtió en un elemento fundamental de la conquista. La ilusión del público, su apoyo incondicional y su deseo de verlos juntos, fueron un ingrediente esencial para el éxito de esta historia. La conquista no solo se basó en la admiración mutua entre Yaman y Demet, sino también en la conexión emocional que lograron establecer con sus seguidores. La conquista fue un proceso que trascendió la pantalla, que se extendió a las redes sociales y que se arraigó en el corazón de los fans. Fue una conquista basada en el respeto, la admiración y el cariño. Una conquista que demostró que en el mundo del espectáculo es posible triunfar sin recurrir a la controversia, sin perder la humildad y sin dejar de lado los valores fundamentales. Fue una conquista que nos recordó que detrás de la fama y el éxito hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con admiraciones y con la capacidad de conectar con el público de una forma auténtica y genuina. La historia de Yaman y Demet, aunque no se concretara en un romance, nos dejó una lección valiosa: la importancia de la admiración mutua, del respeto y del cariño en cualquier ámbito de la vida. Nos enseñó que en el mundo del espectáculo es posible construir relaciones sólidas y significativas, basadas en el talento, la profesionalidad y la humanidad. Nos demostró que la admiración puede ser una forma de conquista, una forma de conectar con el público y de dejar una huella imborrable en el corazón de los seguidores. El impacto de esta historia en los fans fue significativo. La admiración por Yaman y Demet se intensificó, y la esperanza de verlos juntos en algún proyecto se mantuvo viva. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans compartían sus ideas, sus sueños y sus deseos. Se crearon comunidades enteras dedicadas a celebrar la conexión entre los dos actores. El apoyo de los fans, su entusiasmo y su dedicación, fueron el combustible que impulsó esta historia. La conquista de Yaman a Demet, en este sentido, fue un éxito rotundo porque generó una conexión emocional profunda con el público. Fue una conquista que demostró que en el mundo del espectáculo es posible admirar y respetar a los colegas, y que el talento y el profesionalismo son valores fundamentales. En conclusión, la historia de la conquista de Yaman a Demet es un ejemplo de cómo el respeto, la admiración y el cariño pueden construir una conexión especial entre dos personas, incluso en el ojo público. Es un recordatorio de que, más allá de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, admiraciones y la capacidad de conectar con el público de manera auténtica. Es una historia que nos inspira a valorar la honestidad, la integridad y la conexión humana en un mundo donde a veces predominan la superficialidad y la competencia. La historia de Yaman y Demet, aunque no fuera una historia de amor en el sentido tradicional, sí fue una historia de admiración mutua, de respeto y de cariño. Fue una historia que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, y que nos recuerda que en el mundo del espectáculo es posible triunfar sin perder la humildad y el respeto por los demás. Es un ejemplo a seguir, una muestra de que la admiración y el respeto pueden ser más poderosos que cualquier rumor o controversia. En definitiva, la conquista de Yaman a Demet fue una conquista del corazón,
una conquista que trascendió la pantalla y que nos demostró que en el mundo del espectáculo es posible admirar y respetar a los colegas, y que el talento y el profesionalismo son valores fundamentales. Y es que al final, ¿qué es lo que más nos gusta de estas historias? Que nos recuerdan que más allá de las cámaras, de los focos y de la fama, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con admiraciones y con la capacidad de conectar con el público de una forma auténtica y genuina. Creo que lo que más me gustó de esta conquista es que fue un ejemplo de cómo se puede admirar y respetar a un colega sin necesidad de recurrir a los chismes, a los rumores o a la controversia. Demostraron que se puede triunfar en el mundo del espectáculo sin perder la humildad y el respeto por los demás. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado y admirado. Es importante destacar que aunque esta historia no sea un romance como tal, ha generado mucha ilusión y cariño en el público. La idea de verlos juntos, aunque sea solo en la imaginación, es algo que muchos fans anhelan. Y es que ¿quién no soñaría con ver a estos dos talentos juntos en una serie o película? La historia de Yaman y Demet es un recordatorio de que la conexión humana es lo más valioso. Es un ejemplo de cómo la admiración y el respeto pueden generar una conexión especial entre dos personas, incluso en el ojo público. Es una historia que nos inspira a valorar la honestidad, la integridad y la conexión humana en un mundo donde a veces predominan la superficialidad y la competencia. La conquista de Yaman a Demet, en este sentido, fue un éxito rotundo porque generó una conexión emocional profunda con el público. Fue una conquista que demostró que en el mundo del espectáculo es posible admirar y respetar a los colegas, y que el talento y el profesionalismo son valores fundamentales. Esta historia nos enseña que en el mundo del entretenimiento, las conexiones auténticas son posibles y que el respeto y la admiración mutua pueden generar una conexión profunda con el público. La historia de Yaman y Demet es un ejemplo de cómo los gestos sutiles, las palabras de elogio y la admiración pueden crear una conexión tan fuerte entre dos personas, especialmente en el ojo público. Es un recordatorio de que la conexión humana es lo más valioso y que la admiración y el respeto pueden generar una conexión especial entre dos personas, incluso en el ojo público. Así que si eres fan de Yaman y Demet, espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Es fascinante analizar cómo los pequeños gestos, las palabras de admiración y el respeto mutuo pueden crear una conexión tan fuerte entre dos personas, especialmente en el ojo público. La historia de Yaman y Demet es un ejemplo de cómo los gestos sutiles, las palabras de elogio y la admiración pueden crear una conexión tan fuerte entre dos personas, especialmente en el ojo público. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo sobre la conquista de Yaman a Demet. Un tema que, aunque no sea un romance en el sentido tradicional, demuestra la belleza de la admiración, del respeto y de la conexión entre dos grandes profesionales. Recuerda que me encanta leer vuestros comentarios, así que no dudes en dejarme tus opiniones, tus reflexiones y tus sugerencias para próximos vídeos. ¿Qué opinas de la relación entre Yaman y Demet? ¿Te gustaría verlos juntos en algún proyecto? Cuéntamelo todo. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de que sigamos explorando juntos el apasionante mundo de las noticias y curiosidades del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.